Venganza será terrible, estamos sin público presente, pero recuerden que este jueves y el viernes también estaremos recibiéndolos en el auditorio Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí, 8 de la noche. Bien, hablaremos hoy de piratas. Digamos, por ejemplo, que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó una perturbación para la actividad de los piratas, porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas dieron patentes de corsos a algunos marinos para que se dedicaran a desvalijar a los barcos franceses allí donde estos se encontraran. Pero este privilegio era una extensión inusitada para las actividades de la piratería, e incluso extendió el campo de sus operaciones. Ya andaban por todo el mundo, buscaban barcos franceses por todo el mundo. Partían generalmente de Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes de Francia. Salían, como hemos dicho, de las costas norteamericanas, pero que eran todavía de Inglaterra. Muy bien, establecida esta guerra entre Inglaterra y Francia, piratas ingleses con credenciales en regla, digo, piratas legales, andaban por el oriente, por el occidente, por todas partes. Ahora bien, este deslizamiento hacia los mares orientales dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar. Allí, ¿saben? La isla de Madagascar, una isla de gran tamaño, que queda al oriente del África, al sur de África, pero al oriente. Y hay un estrecho que separa esta isla de África, que se llama Estrecho de Mozambique. Ahí paraban, digamos, tenían como una especie de estación de camioneros, los piratas, para poder estar más cerca del oriente, llegado el caso. Es un corredor de piratas que duró muchos años, porque hasta el Cuerno del África, después bien arriba, sigue siendo un corredor de piratas. Claro, pero esos son piratas nuevos. Sí, sí. Estos son nuevos. todos legales. Dicen. Claro, no, quiero decir, los piratas del Cuerno de África no son herederos de estos. De estos, es otra estirpe. De lo que estamos hablando, ¿no? Bien, allí se abastecían de víveres frescos para desafiar el escorbuto, que era la enfermedad que uno se agarraba cuando comía mal. Digo, allí en la isla de Mozambique pasaban unas semanas también con las muchachas de la isla, que según se dice eran de costumbres livianas, vamos a decirlo así. Eran chicas muy alegres las de la isla de Madagascar, y cualquier colectivo las dejaba en las inmediaciones. Señor. Pero en aquel tiempo la East Indian Company, que era una poderosa entidad creada por los ingleses, vamos, para monopolizar el tráfico de mercaderías con la India, digo, la East Indian tenía sus buques navegando también por ahí. Iban a Bombay, a Calcuta, a todos esos lugares. Boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po, y si en tu ruta encuentras Calcuta, pregunta por la Dolores. Esa era la canción. Y aquí se producía el siguiente problema. Los piratas legales con patente, que eran ingleses, se tentaban al ver pasar las naves de la compañía, de la East, llenas de oro, llenas de marfil, de riquezas. Eran piratas legales, pero solo para desvalijar barcos franceses. Claro. Cuando veían pasar los barcos ingleses, llenos de todo esto que acabo de decir, decían, bueno, vamos a esperar que pase uno francés. Qué desperdicio. Qué desperdicio, pero bueno. Che, mirá, ahí van los de la East Indian, pero bueno, eso no los podemos desvalijar. Esos son nuestros. Pasaba uno, pasaban dos, tres, cocorocó, tanto va el cántaro a la fuente que el pirata se tienta. Y sí. Ya se sabe cómo es el pirata. Entonces por ahí algunos ya se olvidaban de las cuestiones nacionales y directamente, sin preguntar nada, somos piratas, chau. ¿Chau qué? Los atacaba. Ah. Los atacaba.
Fue entonces cuando el gobierno inglés libró nuevas patentes de corso en las que se exigía a los beneficiarios perseguir no solo ya a los barcos franceses, sino también a los barcos ingleses que saqueaban naves inglesas, Claro. desoyendo las recomendaciones de la patente de corso que oportunamente se le habían dado A los traidores. a los traidores. Sí. Habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses. Sí. Estos piratas empezaron a desvalijarlos a ellos. Entonces habilitaron otros nuevos piratas contra los piratas que ellos mismos habían habilitado. Es decir, que quedaba muy poca gente que no se dedicara a la piratería. Bien, uno de los piratas más famosos de esta segunda generación de corsos fue el Capitán Kidd, y de él vamos a hablar. Capitán William Kidd había nacido en Greenock, que queda al norte de Escocia, en el año 1645, y trabajaba de marinero. ¿De qué iba a trabajar? Capitaneaba un barco que iba y venía desde Inglaterra a New York, y en el año 1695 William Kidd estaba en Inglaterra, y allí el conde de Belmont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían algunos negocios turbios con los piratas. Bien, este noble había puesto una condición antes de aceptar el cargo de supervisor. Esto es un dato aparte, ¿no? Pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno. Claro. Es decir, Está pidió bien. que lo sobornaran. Esa Sí. es una forma de soborno. Entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico. Yo no creo mucho en eso, ¿no? Claro, es predecesora de la idea de que porque tiene plata no roba. No va a robar. Claro. A mí me lo dijo uno un día, que yo no le voy a decir quién. Dice, ¿cómo voy a robar yo con todo el dinero que he ganado? Se lo dijo en primera persona. Sí. Ah. Porque algunos lo acusaban de que hacía negocios un poco turbios, pero dijo a mí en persona. Y yo le dije, bueno, no sé, pero ¿cuál es el límite más allá del cual uno no puede robar? ¿A dónde le sobreviene la honradez a un chorro? ¿A los 10 millones de dólares? ¿A los 20? ¿A los 100? No sé, ¿no? Bueno, es un riesgo saberlo porque por ahí el tipo extiende el territorio de su delincuencia. Un día resuelve que pasó de apetecer 10 Sí. a desear 50. Bueno, no sé lo que habrá pasado con este ñato del Belmont. Es una especie de umbral de chorro, ¿no? ¿Cuál es el umbral? Claro, De- hay unos que tienen el umbral bajo y otros Sí. el umbral alto. El caso es que, enterado de todos estos asuntos, Belmont lo nombró a William Kidd corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que, habiendo sido comisionados para desvalijar franceses, desvalijaban a cualquiera. Y ahí apareció Kidd. Le dieron un barco llamado La Aventura, que tenía 30 cañones y una tripulación de 130 ñatos. Se hizo a la mar el capitán Kidd en mayo de 1696. Parece que era un hombre muy elegante y muy refinado. Se vestía de gala para los combates, para las maniobras. Dice, momento, todavía no disparen, que me voy a cambiar. vestir, me voy a poner Me la voy a cambiar los chaqueta. calzoncillos. Llevaba siempre guantes de cabritilla con vueltas de encaje de Flandes, y por ahí un día estaba navegando y se le ocurrió ir a Madagascar, allí donde los piratas descansaban, para ver si encontraba alguno, pero no encontró nada. Siguió entonces 3 meses más de navegación, no capturó a nadie, y la expedición se prolongaba y se prolongaba, con consecuencias incluso terribles, porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso. Los hombres se morían de distintas enfermedades, diría Rolón. Uno de el escorbuto, el otro no sé qué, un desastre. A todo esto, permanentemente se cruzaban
con las naves de la East Indian Company y bueno, se tentaban también, pero Sí. William Kidd en todo momento se abstenía de perpetrar ningún saqueo. Bien. Bien. Ahora, la mayoría entonces eran ingleses, porque hasta ahora de los barcos franceses no se ve mucho. No, ¿Cuándo solamente pasaba? barco mercante nada más. Claro, nada más. Bueno, pasaban los días, la situación se tornaba insostenible, muchos de los tripulantes sufrían alucinaciones. Un día, William Kidd decidió pasar a la acción. Y ahí nomás se afanó 3 o 4 barcos de otras banderas. Sí. Barcos armenios, árabes, holandeses, portugueses. No tenía permiso para atacar esos barcos. Solo para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses. Pero bueno, incluso algunos de esos barcos, los holandeses, árabes, etcétera, tenían mercadería para el rey de Inglaterra. Epa. Bueno, finalmente se enteró de que ya en Inglaterra conocían sus andanzas y que su cabeza tenía precio. Es decir, supo que ya era un pirata hecho y derecho y que no había retroceso para esa situación. Y entonces decidió comportarse como pirata. Ya está. Está bien, ya Si está. me van a Somos perseguir, piratas, vea. vamos a jugar. Ahora ¿Qué le vamos a robamos hacer? a todos. Entonces compró una bandera, la bandera negra esa. ¿Dónde se compra eso? Con la calavera. En Sí. todo para el pirata, debe Sí. haber alguna ¿Dónde? casa así, ¿no? Con la calavera, las tibias cruzadas. Y empezaron en el barco a regir las leyes comunes de la piratería. Prohibieron los juegos de naipes y dados. Las luces deberían ser apagadas a las 8 de la noche. Si un hombre quería beber más allá de esa hora, tenía que hacerlo en la cubierta, al aire libre y en la oscuridad. Estaba prohibido llevar a bordo a mujeres. El que lo hacía de contrabando era condenado a muerte. Bueno, todas esas cosas. Con lo que vemos que la vida del pirata Era más aburrida que la era de más normal. aburrida que la del Sí, del barco marino. mercante. Porque no podía tomar, no podía No te jugar. dejaban nada. Tiempo más tarde, Kidd dio caza a un barco holandés y ya como sabía que era pirata él, resolvió incluso exagerar un poco esta condición. Se le ocurrió que colgar, la capitana era una mujer, capitana del barco holandés, colgar a la capitana del palo mayor era un dato, un énfasis necesario. Después ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno. Los interrogó y como no entendió el idioma, los condenó a muerte a todos. Como es clásico, se puso un tablón como una especie de trampolín, la famosa planchada, ¿no? Sí. Los hizo saltar a todos. En ese momento, el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de esos hombres. Dijo, ¡ey! Dijo, ¿no? Y Claro. el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí y le encajó un baldazo en la cabeza y lo mató. Desde aquel día, William Kidd se volvió loco. Ya no solo la culpa por haber colgado a la capitana holandesa y a los tripulantes, sino que el fantasma de aquel hombre que había matado de un baldazo se le perseguía. aparecía a cada momento, ¿no? Cada vez que oía hablar de un balde, le agarraba un ataque de locura al capitán Kidd. En una ocasión estaba descansando en su litera y como tenía calor llamó a un marinero para que le trajera agua para lavarse y el hombre le trajo agua en un balde. ¿Con qué se le iba a traer? Claro, sí. Kidd lo difícil. miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo. Al final se salvó el tripulante, pero lo desembarcó en un islote y lo dejó solo, con un fusil, una botella de pólvora y un balde, pero con agua. Sí. En abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso. Marchó a Boston y ¿con quién se quiso entrevistar?
con Belmont, que estaba en Boston casualmente, aquel que lo había nombrado, ¿no? El tipo aquel que se hacía pagar alto sueldo para no ser para no sobornado. aceptar Sí, sobornos. sí. En realidad todo esto formaba parte de su locura, porque era seguro que lo iban a colgar aquel. Sin embargo, se presentó, defendió su causa, bueno, lo mandaron detenido a Inglaterra. Vaya a Inglaterra. En mayo de 1701 compareció ante el Tribunal de Londres él y 9 hombres más de su barco. Los cargos eran saqueo ilegal y homicidio. Lo condenaron a muerte. No, bueno, Ya por está. favor. No. Fue colgado a orillas del Támesis el 23 de mayo de 1701. Su cuerpo, encadenado de pies a cabeza, quedó ahí colgando por 2 días. No por olvido, No, a no, propósito. sí. sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata. Con el tiempo apareció un rumor que todavía hoy circula entre los piratas, un rumor que hace creer en la existencia de un tesoro oculto. A todo esto yo quería llegar, nada más. Hay un tesoro oculto enterrado por Kidd, que se llamaba Kidd. No es que le decían el pibe, el capitán. Era su apellido, Era su su nombre. apellido, ¿no? Digo, un tesoro enterrado por Y Kidd. en el seguramente curso de algún su islote. viaje. Sí. Bueno, desde entonces, cientos de aventureros se han empeñado en seguir el rumbo del pirata ahorcado y han excavado por todo el mundo. Se han hecho hoyos Sí. en los 5 continentes. ¿Acá también? ¿eh? ¿Acá? Acá también. Siempre se hacen hoyos con cualquier pretexto. Acá en este programa también vamos a enviar a hacer Una hoyos misión. por ahí, ¿no? Bien, hay muchas películas del Capitán Kidd. Sí, sí. Hay El tesoro del Capitán Kidd. No, el Capitán Kidd se llama. Ah, Sí, sí, y el papel, ¿sabe quién hizo el papel del Capitán Kidd? Charles Lawton, Sí. bueno, o sea, Enrique VIII. Bueno, no. Charles Son dos cosas distintas, dos papeles Bueno, diferentes. Y acá yo tomé nota de una serie de películas de piratas de la época clásica de Hollywood. Sí. Está el Capitán Blood, Capitán Sangre, Sí. Capitán Blood, Ujú. con Errol Flynn. El Halcón del Mar también con Errol Flynn. Siempre hacía de pirata, Errol Flynn, salvo cuando hacía de otras cosas, ¿no? En estas películas siempre se presentaban a los españoles como auténticos monstruos, y está Pirata del Mar Caribe, ¿sabe con quién? Con Ray Milland, mire usted. que es un actor que a usted le gusta. Sí, me encanta. Sí, sí. El Cisne Negro con Tyrone Power. Ahí está. El tirón en Power. Sí. Bueno, el Pirata Hidalgo. Unas cuantas películas. La de Burt Lancaster, sí, el Pirata Hidalgo. En el año 52 se filmaron, 1952, 35 películas de pirata. El Pirata Barba Negra, el Pirata Hidalgo, la Isla de los Corsarios, también con Errol Flynn, El Secreto del Pirata. Y después no se hicieron más películas de pirata. Porque perfilaba como un género, ¿no? De esa Claro, cinematografía. como los Pero- de los westerns, sería algo parecido. Estaba muy bien calculado aquello, los barcos, el color. Sí, claro. Algunas no eran en color, creo que el Capitán Kidd no era en color. No, pero claro, la imponencia de los barcos en el océano, Claro, peleando. recreaban esos veleros. Bueno, y después no hicieron más. Hay alguna serie ahora de piratas. Sí. Bueno, mucho más acá, Piratas del Caribe con Pero Johnny Depp. que es una Claro, serie. claro. Que es una serie. O Black Sail. Ah, sí, sí. sí. De varias temporadas, que justamente habla de una región y de cómo los gobernadores de los Estados Unidos se metían en el asunto. En fin, una serie bastante buena. Pero no hay más películas. Claro, qué claro, sé yo, claro. Qué eso. raro. Fue un aluvión de, Sí, de- sí, de sí, sí. películas del mismo género. Bueno, siempre había alguna mujer también que actuaba, y por más que estaba prohibido
entre Es los llevar piratas una de mujer verdad, en la- llevar mujeres, siempre ponían alguna mujer. Sí. ¿Por Por la- qué? Es porque tenían La historia de amor. actriz famosa tenía que estar. Siempre eran mujeres muy escotadas Sí. y A veces medio la- vestidas de fiesta casi. Sí. Por ahí iban a alguna isla o algo y la raptaban, ¿no? O algo por el Claro, estilo. sí, Patricia Medina, Virginia Mayo, todas esas actrices iban ahí, venían como para ir al Roxy. Sí. Y el barco, que era una inmundicia, estaban todos los claro, muchachos ahí. revoloteaba toda la- Unas pintas que vos no Sí. pasás por la Sí. esquina, sabés dónde, ¿no? Salís rajando. Y las minas ahí. Bueno, con el maquillaje intacto. Sí, claro. Y al lado el pirata Barba Negra, ese que tenía en la barba, se ponía con una especie de velas encendidas, muchas, colgando de la barba, para prender con ellas, con estas velitas pequeñas, Sí, sí. los cañones. ¿Candelabros? Ah, los cañones. Los cañones. Encender los cañones. Encendía los cañones con unas mechas que tenía en la barba. Bueno, no tenemos disco de pirata. No, bueno. Pero como los piratas son siempre una mala junta, Sí. vamos a escuchar a Julio De Caro en el tango que se llama justamente Mala Junta. Adelante.